nuestro trabajo titulado Violencia psicológica y pérdida gestacional en el contexto laboral. Este tema fue elegido porque aborda una problemática poco visualizada dentro de las organizaciones, como el acoso y la violencia psicológica, la cual puede afectar no solo la salud mental de la trabajadora, sino también la salud física y reproductiva. Como integrantes del Grupo 2, Alison Bravo León, Fernando Pacheco Venegas, Kiara Pérez Díaz, Briana Ravelo Hernández y Henry Saavedra Valentín. Como docente a cargo tenemos al ingeniero Gary Raúl Moquillaza Espinosa y el curso es Psicología Industrial. Nuestro trabajo está estructurado de la siguiente manera. El punto 1 es introducción, donde veremos lo que es el planteamiento del problema, objetivos de la investigación y relevancia. Como punto número 2 tenemos el marco teórico, antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. Como punto 3 tenemos la descripción del caso principal adaptado. Como punto 4 tenemos los resultados. Punto 5 conclusión. Y punto 6 referencias bibliográficas. Esperamos que sea de su agrado. Así es. Desde la psicología organizacional, analizamos cómo ciertas dinámicas de poder, liderazgo autoritario y falta de apoyo institucional pueden generar un ambiente hostil. En este caso, estudiamos un hecho real documentado en el que una trabajadora embarazada fue víctima de hostigamiento y lamentablemente sufrió una pérdida gestional. A lo largo de la exposición explicaremos los fundamentos teóricos, los antecedentes, el análisis del caso y nuestras conclusiones finales. Para comenzar, debemos entender que la violencia psicológica en el trabajo constituye una grave violación a los derechos humanos y laborales. Según la OIT, el 22.8% de los trabajadores ha experimentado violencia o acoso laboral. Y las mujeres jóvenes, además de las migrantes, son las más afectadas. En el Perú, la SUNAFIL registró más de 4.000 denuncias entre 2019 y 2024, de las cuales el 91% fueron presentadas por mujeres. Esto demuestra que el fenómeno es real y persistente. En nuestra investigación buscamos fomentar una cultura organizacional libre de violencia y que priorice la salud emocional y física de las trabajadoras, especialmente de aquellas en estado gestional. La psicología organizacional tiene un papel clave porque permite identificar las causas estructurales del problema y proponer estrategias preventivas dentro de las empresas. Planteamiento del problema, objetivos y relevancia. El problema principal que acordamos es cómo la violencia psicológica laboral se relaciona con la pérdida gestacional en el contexto peruano. Para ello planteamos como objetivo general analizar esta relación desde la perspectiva de la psicología organizacional y como objetivo específicos detectar las manifestaciones de la violencia psicológica en el caso estudiado y proponer normativas que protejan la salud reproductiva de las trabajadoras. Este estudio es relevante porque combina dos dimensiones poco integradas, la violencia laboral y la salud materna. Muchas veces, el estrés sostenido que produce un entorno hostil no se percibe como un riesgo biológico, pero sí lo es, porque puede desencadenar efectos fisiológicos graves, incluso la pérdida del embarazo. Además, evidencia la necesidad de políticas de prevención efectivas y de una mejor supervisión por parte de SUNAFIL.
Para sustentar nuestro análisis, revisamos estudios internacionales. Por ejemplo, Matsui en el año 2022 en Japón encontramos el 70% de mujeres trabajadoras reportaron discriminación durante el embarazo y esto aumentó significativamente los síntomas depresivos de posparto. Del mismo modo, hallaron que la discriminación pervasiva en el trabajo elevado el estrés y afecta tanto a la madre como al bebé. En el contexto peruano, Periche Medrano et al. En el 2023 demostraron que la violencia física durante el embarazo incrementa el riesgo de aborto espontáneo. Además, Sánchez en el 2025 analizó el mobbing en el sector público y concluyó que genera estrés, depresión y baja productividad, evidenciando una falta de protección legal adecuada. En conjunto, estos antecedentes respaldan que la violencia psicológica es un factor de riesgo tanto emocional como fisiológico. Para tener distintos enfoques en el caso estudiado, se han utilizado 4 teorías sobre el estrés laboral. La primera es la teoría del estrés laboral de Lazarus y Follman, elaborado en 1984. En este se plantea que el estrés surge cuando las demandas del entorno superan los recursos del afrontamiento del individuo. En el caso, la trabajadora no contaba con el apoyo institucional ni la comprensión por parte de los superiores. La segunda teoría es el modelo de demanda, de control y de apoyo de Karasek, elaborado en 1979, donde el estrés aumenta cuando hay una alta exigencia laboral, hay poco control sobre las decisiones y hay un escaso apoyo social. En este modelo se ajusta al contexto de la empresa, puesto que mantenía un estilo de liderazgo muy autoritario. Finalmente consideramos la teoría de conservación de recursos de Hauffeld 1989, que explica que el estrés ocurre cuando la persona percibe pérdida de recursos emocionales o materiales, como la autoestima, el respeto o la seguridad laboral. En una trabajadora gestante, esta pérdida se traduce en ansiedad, inseguridad y riesgo físico. También se incluye la teoría del estrés prenatal de Coase-Read, 2007, que demuestra que el estrés prolongado altera el equilibrio endocrino y puede provocar complicaciones gestacionales. A nivel internacional, el convenio 190 de la OIT en el año 2019 reconoce que el derecho de toda persona a un trabajo libre de violencia y acoso. En el Perú contamos con la ley número 27942 que previene y sanciona el hostigamiento sexual laboral y la ley 29783 de seguridad y la salud en el trabajo. Además, la SUNAFIL es el organismo encargado de fiscalizar y registrar los casos. Solo entre 2019 y 2024 se registró 4.005 denuncias de hostigamiento, la mayoría sin reparación efectiva. El caso analizado corresponde a una trabajadora de una entidad financiera peruana, quien durante un embarazo de alto riesgo fue víctima de hostigamiento laboral. Desde enero hasta julio de 2023 se le negaron los permisos médicos y se le cambió de puestos sin alguna justificación. En agosto de 2023 se presentó una denuncia ante la SUNAFIL, mientras el acoso aún continuaba. Lamentablemente, la presión constante y el estrés sostenido derivaron en un aborto espontáneo. A finales de 2023, SUNAFIL confirmó el incumplimiento de las normas laborales, sin embargo, aún no hay una reparación efectiva. Este caso no solo refleja la vulneración de los derechos laborales, sino también la insuficiencia de los mecanismos de protección actuales que hay para las personas gestantes. Al analizar las causas, identificamos una cultura organizacional centrada en los resultados, en un liderazgo autoritario y en la ausencia del apoyo institucional. Esto generó un estrés crónico que derivó en afectaciones físicas y emocionales, como le explicaron las teorías mencionadas. Las consecuencias fueron graves, debido a que hubo una pérdida gestacional, daño emocional y reputacional hacia la persona y la vulneración de los derechos fundamentales. Según lo visto en las teorías, este caso coincidía con los modelos de estrés laboral y conservación de los recursos, en el que se mostró cómo la presión constante deteriora la salud.
En los estudios relevantes tenemos a Matsui et al. En el año 2022. Dice que el 70.2% de mujeres embarazadas reportan discriminación laboral, relación mediada por depresión prenatal. Reca et al. En el año 2024 dice que el estrés ocupacional extremo duplica el riesgo de aborto espontáneo. Por otro lado, Hatney et al. En el año 2021 dice que la discriminación laboral produce estrés materno y por ende se produce lo que es el bajo peso neonatal. La violencia psicológica laboral generó un círculo de estrés crónico con repercusiones físicas y emocionales. La falta de política preventiva dentro de la organización agravó el daño y perpetuó el riesgo de pérdida gestacional. Es necesario fortalecer los mecanismos de protección materna, sensibilizar a los líderes y capacitar a las empresas sobre los riesgos psicosociales. Este caso nos evidenció cómo un entorno hostil puede tener consecuencias irreversibles, no solo en la trabajadora, sino también para la imagen institucional. Este trabajo de investigación nos dio un aporte teórico, debido a que integró varias disciplinas, como la psicología organizacional, los derechos laborales y la salud ocupacional. También nos dio un aporte social, porque nos mostró los riesgos que tienen las mujeres gestantes en el entorno laboral. A continuación se les mostrará un video informativo sobre los peligros en las mujeres gestantes. A continuación le voy a presentar una entrevista que le realicé a Valeria González el día de ayer sobre el tema de la discriminación de las mujeres que están embarazadas. Un reciente estudio destaca que la discriminación laboral por embarazo es una forma de violencia mucho más común de lo que se piensa. Desafortunadamente, ante los ojos de muchos empleadores, la maternidad es una desventaja para las mujeres, mientras que para el hombre la paternidad es una ventaja laboral. ¿Por qué ocurre esto? Para hablar de este tema, saludo a Valeria González, coordinadora de vinculación e incidencia en políticas públicas del Early Institute. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muchas gracias por recibirme. Yo muy bien. Muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. A ver, ustedes han estudiado este tema. Primero que nada, supuestamente en la ley mexicana no debería de haber discriminación laboral por embarazo. ¿Es correcto? Efectivamente. Esta es una conducta que está prohibida y sancionada en múltiples normas. Ahora, la realidad es muy diferente. Cuéntanos qué han encontrado ustedes. Efectivamente, está en múltiples normas y existen múltiples mecanismos para denunciarla. Sin embargo, es mucho más compleja de lo que pensábamos. De entrada, la discriminación laboral por embarazo no solamente se trata de despido o de solicitud de prueba de embarazo, sino que se trata de múltiples conductas que le ocurren a las mujeres trabajadoras que son madres o que están embarazadas en el trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, de reducción del salario una vez que se enteran que están embarazadas, descontarles económicamente cuando ejercen sus licencias médicas, negarles el ascenso, cambiar sus condiciones laborales en su perjuicio, hasta poner ordenarles que realicen labores que ponen en riesgo su salud. Entonces, estamos hablando de múltiples violencias que ocurren en el día a día, que desgraciadamente, Leo, no solamente afectan los derechos laborales, esa es otra cosa muy importante. Sí. La discriminación laboral por embarazo, como tú lo decías, es una forma de violencia que afecta múltiples derechos de la mujer embarazada e incluso pone en riesgo también la salud, desarrollo y vida de su bebé. Dime, ¿han cuantificado ustedes esto? Sí, primero que nada es muy difícil medirlo realmente porque, como te decía, generalmente tendemos a hablar del despido, ¿no? Sí. Y eso es lo que se denuncia, pero hay múltiples cosas que le pasan en el día a día a las mujeres y que desgraciadamente no se denuncia. Porque ¿por qué denunciarías a tu jefa o a tu jefe y empeorar tu situación de estrés y de hostigamiento, ¿no? Sin embargo, existen algunas fuentes que nosotros hemos analizado, por ejemplo,
La ENDIRE, que es esta encuesta que realiza el INEGI a muchas mujeres en México, arrojó que en los últimos 5 años el 17.3% de las mujeres que laboraban reportó haber sufrido alguna forma de discriminación laboral por embarazo. Esto es aproximadamente 2 de cada 10 mujeres que laboraban en los últimos 5 años. Es una cifra altísima. También parte de nuestra investigación en este informe que comentabas, el de discriminación laboral por embarazo que publicamos con Early Institute, arroja que, por ejemplo, CONAPRED dice que desde el 2012 a la fecha, la causal de embarazo ha estado siempre en los primeros 5 lugares. Y COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en Ciudad de México, dice que el 31% de las quejas, del total de las quejas que recibe, es por la causal de embarazo. Entonces, estamos hablando de una problemática mucho más común y grave de lo que se piensa. Híjole, pues los datos que das, la verdad, son de poner los pelos de punta, ¿no? Porque otra vez lo que vemos en México es una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la realidad, caray. Yo te preguntaría, ¿hacia dónde debe ir el país? ¿Qué podemos hacer en este tema, Valeria? Muchas gracias por tu pregunta, Leo, porque justo nos invita a ser propositivos, ¿no? La idea de esta investigación es convocar, es hacer un llamado a los múltiples actores que están involucrados y darnos cuenta que esta es una problemática de fondo, ¿no? Como tú mencionabas también en un principio, estamos hablando de que se está rechazando el embarazo y la maternidad en espacios públicos, como en el laboral. Entonces, justamente yo les invito a que vayan a conocer las recomendaciones que proponemos, que están dirigidas a tomadores de decisión, autoridades de primer contacto y también a empleadoras y empleadores. Por ejemplo, en este último caso, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar las condiciones, para cambiar el clima organizacional que existe para las mujeres? De entrada, tienen que haber vías internas para poder denunciar esto, ¿no? Y que las mujeres no tengan que esperar a que las corran o ellas ya no aguantar más y renunciar, ¿no? Vías internas, anónimas, seguras para denunciar, cambiar el clima organizacional, promover que existan los ascensos y la contratación de mujeres embarazadas o mujeres que son madres. Creo que estas son cosas pequeñas que pueden cambiar las cosas, la situación, a tomadores de decisión, que es importante que se ponga en la mesa la necesidad de proteger a la maternidad, de crear protocolos integrales, políticas públicas que tengan este objetivo. A las autoridades de primer contacto que conocen, que atienden a estas mujeres, tienen que estar súper sensibilizados y capacitados para saber cómo no revictimizar. Una de las cosas que hemos observado en esta investigación, Leo, que justo reúne varios casos reales en los que nosotros podemos observar lo que pasa, es que a veces las autoridades les dicen que pues no tienen cómo probar lo que pasó, ¿no? Muchas veces lo que hacen los patrones y las patronas es, digamos, hostigarlas, ¿no? En la oficina, cuando no hay testigos, no hay correos para probar esto, y entonces prácticamente es lo que dice la trabajadora versus lo que dice el jefe, la jefa, ¿no? Y muchas veces nada más se revictimiza, entonces tienen que capacitarse porque hay muchas formas de allegarse y poder juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos. Pues Valeria, entiendo este estudio, este reporte es público, ¿verdad? Sí, es público, les invito a que lo conozcan, está en la página de earlyinstitute.org y también, Leo, si me permites hacer un llamado a tu importante auditorio, tienes un alcance muy grande y me gustaría poderle transmitir a las mujeres que nos escuchan, que quizá están atravesando por una situación muy complicada, decirles que no están solas, que esto que les está pasando no debe de pasarles, que existen muchas leyes que sancionan esto y que además se puede denunciar. Nosotros tenemos varias alianzas con bufetes jurídicos gratuitos, con colegios de abogados que pueden tomar el caso para brindarle asesoría jurídica. Entonces, búsquenos, la idea es apoyarles y al resto de la sociedad que se involucren en este tema. Es bien interesante cómo muchas veces a
amiga, nuestra prima, nuestra hermana, la felicitamos, la apapachamos, pero cuando estamos hablando de la maternidad en el espacio laboral, se vuelve una desventaja, algo que tiene que ser Sí. rechazado, ¿no? Y esto tiene que cambiar porque es una realidad. Nosotras estamos ocupando estos espacios, tenemos que innovar, tenemos que crear espacios seguros, tenemos que promover la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y también de los hombres, y cambiar este chip de que la responsabilidad total de los cuidados nos corresponde a nosotras y tratar de equilibrar la situación por el bien de todas y todos. Pues muchas gracias, Valeria. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy amable. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Un saludo. Antes de despedirnos, permítanme adelantarle dos cosas. Primero, mañana es nuestra edición de fin de semana. Junto con mi compañero Julio Patán voy a platicar con los tres amigos, Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra, sobre el gran evento que representa el Super Bowl, en este caso el 56 de la historia de la NFL. Y la segunda cosa que le quiero decir es que a partir del próximo lunes, la hora de opinar no va a comenzar a las 10 de la noche, sino a las 10:30 de la noche. Media hora más tarde, yo le espero en ese nuevo horario de la hora de opinar. Le recuerdo, 10:30 de la noche a partir del próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches. Conclusiones. Existe una cadena causal identificada. Significa que la violencia psicológica genera estrés crónico que afecta a la salud mental y deriva en desenlaces gestacionales adversos, coherente con teorías de demanda alta, control bajo y apoyo escaso. También que existe una brecha cultural. ¿Y en qué consiste? Existe una brecha significativa en el marco normativo y las prácticas organizacionales que actúa como favor estructural del deterioro progresivo. También, valor para la investigación futura. Este caso sirve como base para estudios múltiples con diseños mixtos, medición de estrés percibido, clima organizacional y análisis documental de políticas internas. Con esto damos por concluido nuestra exposición sobre los peligros que enfrentan las mujeres gestantes, así como de la casuística presentada. Agradecemos su atención y el tiempo que nos hayan brindado, y esperemos que esta información haya contribuido a generar una mayor conciencia sobre la importancia del respeto, la empatía y la protección hacia las mujeres en situación de gestación. Muchas gracias. Y estas han sido nuestras fuentes para poder realizar nuestra investigación.